Hermanos queridos, y también agradezco mucho el tiempo del día de ayer a quienes estuvieron presentes y quienes estuvieron colaborando en el evento. Ayer tuvimos una muy buena asistencia, casi 400 personas, en el tema de 8 decisiones sanadoras, ¿sí? Y justamente se daba herramientas para que podamos entender, porque hay mucho dolor, mucho sufrimiento en la vida, y muchas personas están tomando decisiones equivocadas, totalmente equivocadas. Y ver lo que Dios quiere, aún en medio del dolor, saber para qué usa Dios el dolor, ¿sí? Y qué importante entender este tipo de cosas. Y como digo, y agradeciendo nuevamente, creo que es necesario reconocer y valorar, ¿no? Hace unas 2 semanas hablábamos de 2 palabritas, ¿no? Valorar y permitir, ¿no? Ya vamos a pasar las láminas, creo, ¿sí? Pero antes de esto, sí quisiera resaltar este tema, porque cuando uno piensa y dice, ¿cuánto vale una persona? Y uno puede ser un canal de bendición. Aquí nosotros hemos dicho algunas ocasiones, hermanos queridos, ¿sí? Que cuando alguien está buscando de Dios, el factor económico nunca debe ser el limitante para que esa persona tenga la bendición. Nunca debería ser el factor económico el limitante, ¿sí? De alguna manera, y hemos sido testigos de la forma como Dios bendice y provee, ¿sí? Creo que más bien a veces Dios nos permite que pasemos determinadas cosas para ver hasta dónde se mueve nuestra fe. Y se me puso, ¿no? En esta mañana no tenía pensado decir esto, pero se me puso en el corazón y compartía ese momento cuando, no 400 personas, porque ayer dar de comer a 400 personas sí fue, creo, un trabajito para los que estuvieron a cargo de esta área, ¿sí? Pero imagínense, Jesús estaba ahí con 5,000 personas, solo hombres, que si usted suma también, si estaban de pronto ahí con sus esposas y algunos de sus hijos, sobrepasaba los 10,000 fácilmente, ¿sí? Y en esas circunstancias Jesús se lanza para decir, ok, los apóstoles dicen, Señor, ya es demasiado tarde, despídeles, no, están lejos, que se vayan nomás a la casita. Y Jesús dice, no, denle ustedes de comer. Sí, denles ustedes de comer, ¿sí? Miren, para ser sincero, hermanos queridos, humanamente, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿No? Si ayer nomás, denle ustedes de comer, Señor, pero a $6 es la cuota, ¿no? Sí, y casi como que faltó, algunos se perdieron la sopa, creo, ¿sí? 12,000 personas por poner bajo, ¿no? Y el Señor nos dice ahora, yo creo que los apóstoles dijeron, ok, a ver, hagamos cuota, a ver con cuánto se cae cada uno, ¿no? ¿Y dónde vamos a comprar? Así hubiese habido el recurso económico, ¿dónde vamos a conseguir para más de 10,000 personas? ¿Sí? ¿Qué es lo que Jesús les estaba diciendo? ¿Sí? Cuando están buscando las cosas del reino de Dios, el limitante no puede ser el factor económico. No puede ser el factor, no debe ser el factor económico, ¿sí? Y simplemente les dijo, hey, denle ustedes de comer. Tomó el pan, ¿no es cierto?, los peces, los repartió entre ellos y ellos comenzaron a repartir. Y dice la Biblia que sobró 12 canastas, ¿sí? 12 canastas. Cuando hay corazones que están dispuestos simplemente a creerle a Dios, ¿sí? Hermanos queridos, por eso agradecemos mucho. Aquí ha habido y hay corazones con ese sentir, ¿no? Aquí ha habido jóvenes, niños, que a veces no pueden ir a un campamento, no pueden ir a un retiro, no pueden decir, y alguien dice, mira, yo ya no tengo niños, pero quiero que un niño vaya, ¡paga! ¿Sí? Y ha sido de mucha bendición. Por eso queremos animar, si hay señoras en esta mañana acá, que sabe que el Señor quiere que usted vaya, mire, Dios le va a proveer, ¿sí? Dios le va a proveer. Y quizá hay personas que dicen, no, pastor, yo ya viví el evento, yo sé lo que esto significa, quiero bendecir a alguien, gloria a Dios. También el Señor quiere seguir bendiciendo. Dios, déjeme decir una cosa, Dios está bendiciendo vidas, Dios está bendiciendo ministerios, ¿sí? Y creo que debemos ser agradecidos por ello. En el primer culto le sorprendí al pastor Pablito porque tampoco tenía previsto esto, hermanos, pero fue algo que sentimos de corazón agradecer mucho al Señor, ¿no? Dios ha venido trabajando y permitiendo que se den algunas situaciones y Dios va conectando cosas cuando decidimos creerle a Dios y cuando comenzamos a serle fieles a Él, ¿sí? Y voy a pedir, Pablito, que pases para que tú mismo lo compartas acá. Como iglesia creo que es importante conocer, ¿sí? Y disculpas a las personas nuevas
pero esto es parte de nosotros, pero que quisiéramos también que de algún momento sea también algún instante parte de ustedes, o si no, por lo menos que ustedes conozcan que hay un recurso que estaría a disposición también cuando ustedes lo requieran. Pablito. Como dijo el pastor, en la mañana realmente no teníamos previsto hacerlo, el anuncio, y tampoco teníamos planificado. Entonces, pero voy a resumirles un poco y a sintetizarles y a comentarles, porque creo que es una honra que el Señor nos regala a nosotros como iglesia también, y creo que debemos reconocerlo así. El Señor genera los contactos y Él los va tejiendo. Entonces, hace unos 5 o 6 años atrás, nosotros con 2 corazones empezamos a generar una carga y una pasión por el tema de compartir principios de libertad financiera, porque nos habíamos dado cuenta de que había mucha necesidad, y sobre todo con las nuevas generaciones. Nos habíamos percatado de que habían generaciones que sufrían y padecían este tipo de dolencias. Entonces empezamos primero con los matrimonios jóvenes y empezamos a compartir charlas, y nos dimos cuenta que era necesario algo más. Así que nos lanzamos a hacer un campamento al cual lo titulamos Finanzas Inteligentes para Jóvenes Profesionales, y en el fin de semana nos faltó el tiempo y nos dimos cuenta de que no solamente era transmitir principios, nos dimos cuenta que había mucho dolor y que necesitábamos generar quizá un fin de semana específicamente, así que diseñamos un retiro. Muchos de ustedes han vivido el retiro de finanzas inteligentes, y empezamos a trabajar, y el Señor empezó a sumar a gente con la misma pasión, y nos empezó a generar oportunidades para poder compartir. Entonces, así es como surge el Ministerio de Libertad Financiera. Emprendimos algo, creamos retiros, empezamos a desarrollar las jornadas para apoyar a los empresarios, a los emprendedores, y así, todo basado en la palabra del Señor. En el camino, no sé cuántos de ustedes conocen al doctor Andrés Panasiuk, creo que muchos lo conocen, es muy conocido a nivel mundial y es un ícono en el desarrollo de la parte de la alfabetización financiera. Entonces, en el camino nos cruzamos y un grupo de personas generó una certificación de aquí de nuestra iglesia, y muchas personas, incluso afuera de la iglesia, pensaban que nosotros teníamos que ver algo con el Ministerio de Cultura Financiera de Andrés Panasiuk, pero realmente nosotros arrancamos estas cosas mucho antes de lo que nos interceptamos en el camino. Y más bien fuimos viendo cómo el Señor iba complementando las cosas. Hace 4 años atrás, con el pastor Jorge fuimos a vivir un evento cultura financiera que se llama Transforma. Este Transforma es un congreso iberoamericano que se enfoca en 3 áreas: la parte empresarial, la parte eclesial y la parte familiar. Y realmente es un congreso que tiene una profundidad y una excelencia de primer nivel. Entonces, sin saber que nosotros como ministerio íbamos avanzando en las cosas, en los desafíos, teníamos previsto dentro de nuestra planificación invitarle al doctor Andrés Panasiuk para el año 2019. Y así fue como le contactamos. Él no sabía absolutamente nada de nosotros, de las cosas que estábamos haciendo, de la iglesia, del ministerio, no sabía absolutamente nada. Y teníamos previsto invitarlo en el 2019. Pero cuando el Señor quiere hacer sus cosas, él estaba previsto para este año, y llegó en este año a una conferencia acá en Quito, y yo le conocí a la persona que le contactaba, y yo le escribí, le dije: ¿habrá un domingo, una fecha que nos puedas dar la oportunidad? Manejar la agenda de él y tenerlo acá realmente es muy complejo. Y él me dijo: déjame pensar. Entonces fue así que nos conectamos, y el 6 de mayo estuvo acá con nosotros. Coincidió, o no sé, las coincidencias creo que no son coincidencias. Ese domingo tuvimos el Bendecidos para Bendecir, que es la feria que nosotros manejamos para los emprendedores y tratar de manejar este tiempo. Y él estuvo acá, conoció a la iglesia, conoció la dinámica, conoció al equipo, conoció de las cosas que estamos haciendo, de los retiros que nosotros manejamos, y realmente se fue hasta cierto punto conquistado, ¿sí? Entonces fue conquistado.
estos congresos se los hacen cada 2 años. Este año fue en Guatemala. Yo le había comentado al pastor Jorgito y al equipo central que me gustaría que puedan vivir la experiencia porque realmente es una muy buena experiencia. Y así es que decidimos planificar para viajar allá sin saber los detalles que el Señor tenía para nosotros. Entonces, como Andrés conoció la iglesia, nos conoció a nosotros, creo que somos la primera iglesia, y no me quiero equivocar en eso, creo que somos la primera iglesia interdenominacional que tiene un ministerio fuerte de libertad financiera. Y el siguiente Transforma iba a ser planeado con cultura financiera para Colombia o Paraguay, para cambiar de sede. Pero ahora nosotros, es lo irónico, ¿no? Nosotros íbamos pensando en tenerle al doctor Andrés Panasiuk en el 2019 y nosotros contactarle, pero la sorpresa es que él nos contacta a nosotros y nos hace una propuesta en base a lo que nosotros tenemos y lo que hemos avanzado a la gracia de Dios. Y en el Congreso de Guatemala se sentó con nosotros, con el equipo, y él nos propone y nos dice que no es Colombia, no es Paraguay, sino Ecuador, Cumbayá, con nuestra gente, coordinando el siguiente Congreso Iberoamericano de Transformación Económica y que quiere que nosotros lo coordinemos, que lo hagamos. Entonces, son de esas cosas que uno no persigue y considero que la palabra se cumple cuando dice el que es fiel en lo poco, el Señor lo pone sobre mucho. Esto es como prepararnos para un mundial más o menos, porque va a venir gente que ama al Señor profundamente, pero que tiene una influencia muy fuerte, y vamos a hacer una sede y vamos a trabajar duro porque no solamente esto es para la gente de Cumbayá, tal vez el auditorio nos va a quedar corto y creo que debemos soñar, y por eso con el equipo de Libertad Financiera soñábamos en hacer algo así. El Señor nos pone en este reto y en este desafío y anhelamos que ustedes puedan vivir esa experiencia porque realmente vale la pena, será un tiempo de transformación. El 2020 está para nosotros a la vuelta de la esquina. Coordinar un evento de esa naturaleza va a traer mucho desafío y mucha dependencia del Señor. Así es como el Señor nos sorprende. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, querido Pastor Pablito. Y queríamos compartir esto, como digo, la Biblia dice que de gracia hemos recibido, demos de gracia, ¿sí? A veces recibimos tantas cosas y yo creo que, miren, hoy en día es impresionante, ¿no? Hace algunos años atrás, cuando usted buscaba un trabajo, ¿no? De pronto le decían, bueno, ¿usted terminó la secundaria? ¿Sí? No, después ya no había cómo decir, no, ya, ¿usted tiene título universitario? ¿Sí? Y hoy en día, ¿qué le dicen? No? Yo veo gente que tienen 2, 3 masterados y algunos siguen masterados. ¿Sí? Es impresionante, es impresionante. Información hay lo que quiera, ¿no? El tema es cuánto de eso nos está formando y además de eso, cuánto estamos transformando. Sí. Lo que recibimos de gracia, debemos darlo de gracia, ¿sí? Y aún recuerdo cuando fuimos la primera vez a Guatemala con Pablito. Sí, claro, fue de mucha bendición. Pero ya había cosas que el Señor venía haciendo y se ha ido generando. Y también hombres y mujeres fieles que han sido parte de este equipo y les agradecemos a Dios. Sí, le agradecemos a Dios por permitir que las cosas se vayan dando. Y esto también implica, hermanos queridos, que esto es una responsabilidad, un desafío, no para un pastor, ¿sí? No para un grupo de hermanos. Esto es una bendición, un honor, como decía Pablito, y una responsabilidad como iglesia. Entonces, desde ya, sabemos que todavía está el 2020, pero como dice Pablito, está a la vuelta nomás. Para que, por favor, estemos orando y arrimando el hombro en todo lo que vendrá, y estaremos más adelante, obviamente, se irá compartiendo con toda la iglesia. Por eso, entramos ya ahora sí al tema, ¿sí? Vamos a entrar al tema. Hubo 2 palabras que hace unas 2 semanas, creo. Uy, ya estoy poniendo ya al final del mensaje. No me pongan el final, eso ya. Hubo 2 palabras que sí me gustaría resaltar, insistir si cabe el término, que son importantes, ¿sí? Por ejemplo, esto que acabamos de escuchar, debemos valorarlo, ¿sí?
Y a propósito de valorar, debo decir también que nosotros, hermanos queridos y amigos, valoramos mucho su presencia aquí, en este lugar, su participación aquí y en cada uno de los ministerios. Valoramos también el esfuerzo que cada uno hace. Por ejemplo, el día de ayer fue todo el día, ¿no? Y valoramos el esfuerzo que cada uno separó ese tiempo. ¿Cuántos estuvieron ayer? ¿Podrían levantar la mano un ratito? Sí, hay un buen número, pero también hay un buen número, Pablito, que no pudo estar, y estamos analizando el tema para ver si esto se lo comparte, ¿sí?, para toda la iglesia, porque fue realmente de mucha bendición. Valoramos la presencia de cada uno de ustedes el día de ayer, como también estoy convencido, hermanos quienes estuvieron, que ustedes valoran la participación y las enseñanzas que recibimos, ¿no es cierto?, de cada una de las personas que compartieron con nosotros esas enseñanzas. Y sí quiero reconocer nuevamente y agradecer Pastor Pablito, con Fer, su esposa, ¿sí?, su testimonio. No solamente fueron enseñanzas que estaban basadas en un libro, 8 decisiones sanadoras, y usted lo puede encontrar en internet, ¿sí? Fue el compartir el corazón de cada uno de ellos, y con mucha sensibilidad, como ustedes saben, ¿sí? El compartir también el testimonio, gracias Cristian Nieto, y la valiosa enseñanza que nos dejó Pastor Daniel, Anita, con su corazón que siempre nos bendice tanto. Gracias, Pastor. Son una bendición enorme, y gracias por lo que ustedes compartieron ayer. Oscar, Anita, Manacati, ¿sí? Es decir, un equipo que estuvo ahí listo, dispuesto, totalmente voluntario, y nosotros seríamos necios en no saber agradecer y valorar, ¿sí? Por eso gracias igualmente al equipo logístico, Pablito Espinosa, con toda la gente que estuvo ahí con los chicos, administrativos, también a quienes estuvieron a cargo de la cocina, Willy, con su familia realmente. O sea, hermanos, hay muchas cosas que están detrás, y creo que uno debe valorar. Pero déjenme decir, ¿sí me toleran unas palabritas más? Sí, yo sé que bueno, el Señor tiene misericordia de mí y pido misericordia de parte de ustedes también, ¿sí? Hubo personas que se inscribieron y no llegaron. Hubo personas que se inscribieron y no llegaron, no sé cuántas. Ahora, no quiero caer en el error y en la equivocación de juzgar, porque Dios no nos ha puesto para eso, ¿sí?, en este sentido. Porque seguramente en muchos casos sí hubo razones de peso por las cuales no pudieron estar acá. Y lo entendemos, ¿sí?, y lo entendemos completamente. Pero si no fue así, y usted se inscribió y no llegó, entonces usted simplemente no valoró. Usted no valoró. Y recíbalo esto en el amor del Señor, ¿sí? Usted no valoró. Porque esto fue planificado, anunciado, previsto, se inscribieron. Y estamos hablando de las personas que se inscribieron, porque hubo gente que llegó, que no se inscribió. Y fueron bienvenidos también, o sea, obviamente. Pero personas que se inscribieron y no llegaron, entonces, y si no tuvo una razón de peso, simplemente no valoró. La Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no, ¿sí? Que tu sí sea sí y tu no sea no. Y creo que nosotros como creyentes, más allá de nuestra cultura latina o ecuatoriana, ¿sí?, porque sobre todo prevalece la cultura cristiana, si cabe el término decir cultura cristiana, debe prevalecer la seriedad de la palabra, ¿sí? Debe prevalecer eso. Hemos aprendido algunas cosas, y una de las cosas que aprendimos es que compromiso, ¿qué es? Voy a tomar la lección acá a los estudiantes, ¿no es cierto? Es una declaración en el lenguaje, ¿sí?, pero que sostengo con hechos. Si no sostengo con hechos, no estoy comprometido simplemente. Y si digo que esto es sí, es sí. Y si digo que esto es no, es no, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué esto es importante, hermanos queridos? Porque también creo que es necesario que ustedes conozcan como iglesia, ¿sí? Obviamente se había previsto, de acuerdo a las inscripciones, la alimentación, ¿sí? Así es que les dejamos a la conciencia de las personas que se inscribieron y no llegaron. Si usted no tuvo una razón de peso, acérquese tranquilamente, secretaría, Pastor Pablito, ¿sí? Y estamos muy agradecidos por la cuota de la comida que usted va a poner, ¿sí? Estamos muy agradecidos porque se separó ese espacio para usted. Amén. Espero que me acepten esto en el amor de Dios, ¿sí? Y también para que podamos nosotros, cuando nosotros valoramos, ¿sí?, entonces nos comprometemos. Si valoramos algo, nos comprometemos. Y si tu sí es sí,
que sea así. Ok. Valorar y permitir era la otra palabra, ¿no es cierto? Y vamos a la siguiente lámina. Cuando hablamos de valorar, fíjese lo que dice acá, y al acercarnos ya a la palabra de Dios en esta mañana, dice: el que menosprecia la palabra perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. ¿Sí? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Se puede valorar o se puede menospreciar. Hay gente que lamentablemente menosprecia la palabra de Dios, lamentablemente. ¿Sí? Pues se puede cuestionar muchas cosas, o se puede valorar. Y aquí dice la Biblia: el que menosprecia perecerá, más el que teme será recompensado. Y tenemos acá ejemplos como los de Saúl. Saúl simplemente menospreció la palabra de Dios, tuvo en poco la palabra de Dios. En cambio, Samuel dice que no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. El uno menospreció, el otro valoró. ¿Sí? Y ustedes conocen la historia de lo que pasó. Porque si no sabemos valorar, y sobre todo las cosas espirituales, las cosas de Dios, ¿sí?, que son un tesoro, caemos en lo que dice acá también Mateo 7:6. Y el Señor, de una manera tajante y fuerte, Él dijo, porque si no sabemos valorar, ¿no?, en este sentido, las cosas santas de Dios, dice Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, va a decir, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es fuerte lo que Jesús estaba diciendo. Cuando no valoramos las verdades y la riqueza de la palabra de Dios. Y la otra palabra era permitir. Sigamos. ¿Sí? Permitir. Permitir sobre todo que la palabra de Dios hable a nuestros corazones. Cuando la Biblia habla de palabra, la palabra, hay dos términos en la Biblia en griego. La una palabra es logos, que significa palabra, y la otra es rema, que también significa palabra. ¿Sí? Pero es interesante porque el logos tiene que ver con el medio escrito, la expresión, ¿sí?, escrita. Aquí está toda la totalidad de la palabra de Dios, ¿sí?, las Sagradas Escrituras, su palabra para todos y todos los tiempos. Pero el rema es la palabra, y a veces se usan los dos términos simultáneamente. Tiene que ver con esa palabra que llega a nuestras vidas, pero una palabra revelada de una manera particular, específica, concreta para alguien, ¿sí? La palabra de Dios para todos, pero hay momentos, y creo que nos ha pasado a muchos o a todos, no sé, en que usted está leyendo la palabra de Dios, pero hay algo en particular que el Señor le revela a usted, le muestra a usted, y llega profundamente a su corazón. Estamos hablando no solo de la palabra escrita, sino de esa palabra revelada que Dios le muestra a usted, que es para usted en particular, para su vida, en algo específico de pronto. Nosotros tenemos algunos ejemplos. Uno de los ejemplos más lindos que tenemos sobre esto tiene que ver con la promesa de Dios, ¿no es cierto? Como iglesia, y para las personas nuevas, tenemos dos versículos de lema, ¿sí? El uno, que de ahí se desprende justamente también la frasecita que nosotros conocemos como lema de la iglesia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el lema de la iglesia? Familias firmes en Cristo, ¿sí? Pero ese lema está fundamentado en un pasaje bíblico, obviamente, que es Josué 24:15, cuando Josué dice: yo y mi casa serviremos al Señor, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 2. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y fíjese, todo lo que hay en el mundo, usted puede pensar hacer una lista de todas las cosas, no alcanzaría ahí, pero todo lo que hay en el mundo, ¿sí?, los deseos de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Usted puede vitrinear todos los mejores lugares del planeta, los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida, todo eso, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, los deseos pasan, ¿sí? Es interesante cuando va pasando la vida, ¿no? Y quizá a algunas personas que de pronto ya estamos en el segundo tiempo o en los tiempos extras, como diríamos, ¿qué es lo más importante? ¿No? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Sí? Usted seguramente ha visto personas que han estado a veces lamentablemente en un momento, en el lecho de muerte, ¿sí? ¿Y qué le piden en ese rato? ¿La llave del Mercedes? ¿Usted ha encontrado alguna persona que agonizando le pide: tráeme la cajita de joyas de tu mamá? No.
En ese momento, ¿con quién quiere estar esa persona? La familia. La familia, ¿sí? Pero sin embargo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y como que nos despistan, nos despistan. Es importante tener en cuenta, como dice acá, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿sí? Ese chico todo simpático también es parte, ¿sí? Y toda esa guapesa, esas medidas, no van a tener siempre, ¿sí? No van a tener siempre. Todo pasa, ¿sí? Como dice la canción, cambia. ¿Cómo es? Todo cambia, ¿no? Ok, siguiente pasaje, Juan 6:63. Fíjese lo que dice Jesús acá, ¿sí? Juan 6:63, rapidito. San Juan 6. El verso 63, el Señor Jesucristo hablando acá, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tremendo lo que Jesús está diciendo acá, ¿no? La carne para nada aprovecha, ¿sí? Pero el Espíritu te da vida. Es lo que el Señor quiere, dar vida. Y no solamente pensando aquí en esta vida, ¿sí? Mientras Dios nos dé los años de vida que Él quiera para nosotros, sino también está hablando de una vida que va más allá y por la eternidad. Es el Espíritu. Romanos 6:12. Fíjense. Y leo en esta versión también, dice: por lo tanto, dice, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal, y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entreguen su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. ¿Sí? Es tremendo lo que está diciendo el apóstol Pablo acá en este pasaje de Romanos. No presentemos nuestros miembros, dice, al pecado. Qué facilito que es, ¿no? Y a veces hay muchas tendencias, corrientes, influencias que facilito te empujan a eso, ¿sí? Dice, no te prestes para eso. Como hijo de Dios, muchas ocasiones estás nadando contra corriente. Estás nadando contra corriente y debes ponerte a pensar: ¿a quién voy a agradar? ¿Sí? ¿A lo que dice la mayoría o a lo que dice Dios? ¿Sí? O a lo que dice Dios. Segunda de Corintios 11:3 nos habla de Eva acá, y dice el apóstol: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sí? Satanás actuó y buscó la manera de desviar, y de hecho lo logró, ¿sí? Lo logró. Pero también es interesante cuando dice aquí la palabra de Dios que Eva dio cabida con su oído, ¿sí?, a lo que el diablo decía, ¿no? Por eso, hermanos queridos, queridas damas, no tenemos nada en contra. Creo que realmente son una bendición enorme. Nunca discuta con una mujer, ¿no? Nunca discuta con una mujer, ya hemos dicho esto. Si ella fue capaz de hablar con las serpientes, no tiene usted cómo ganar. Eva entró en un diálogo con Satanás, ¿sí? Y comenzó a querer razonar en su lógica humana, queriendo, como dicen ahí, no, el diablo sale más por viejo que por diablo, ¿no? Claro, sí, claro. Y le engañó, dice la Biblia, le engañó a Eva. Ella se dejó llevar en su razonamiento, en su psiquis, ¿sí? Qué bonito esto, entonces va a pasar esto otro. Se dejó llevar en eso, de esa manera. Y luego fue donde Adán, y Adán, en cambio, no, si bien es cierto, no se dejó llevar únicamente por esa parte de su mente, más bien creo que fue que él se dejó llevar por la parte sentimental, porque amaba profundamente a ella, era la compañera de su vida. Queridas mujeres, ¿es cierto lo que dicen? ¿Una mujer puede hacer bailar en la mano a un hombre? Sí. Sí. ¿No? Y él, ¿sí?, aceptó ante la insinuación de ella también participar de eso. Es interesante cómo más adelante vemos de la manera como los pensamientos y sentimientos indebidos, que ellos tomaron un momento de esa decisión, dejándose llevar no por lo que Dios decía, sino por los impulsos y pensamientos, razonamientos y sentimientos de ellos, ¿sí?, en lugar o encima de lo que Dios dice. También se vio la situación como afectó en su hogar después con sus hijos, ¿sí? Ellos tenían la libertad de escoger,
¿sí? Ayer en el taller que tuvimos de 8 decisiones sanadoras, una de las cosas que se hablaba era que tú tienes la libertad de escoger. Es uno de los privilegios más grandes que tenemos, la capacidad de decidir. Usted en esta mañana decidió venir acá, ¿sí? Usted podía tomar la decisión de no venir, ¿sí? Entre las cosas que tenemos es ese privilegio enorme. Tú puedes decidir por las cosas que te convienen y las que no te convienen, las cosas buenas y las cosas malas. Eres libre para optar por el bien o por el mal, pero no eres libre de las consecuencias de tus decisiones, ¿sí? No eres libre de las consecuencias. Eres libre para aceptar a Cristo o para rechazar a Cristo, ¿sí? Dios nos da ese privilegio, ese libre albedrío, porque Él no quiso títeres, ¿sí? Quería personas que puedan optar por amarlo a Él, personas con capacidad de decisión, que opten y decidan amarlo a Él. Ayer decíamos, amor no es amor si no es voluntario. No podemos obligar a nadie que nos ame. Dios quería que nuestro amor sea genuino y por eso nos dio libre albedrío. Uno no puede amar de verdad a alguien si no tiene la opción de no amarle. No se puede elegir el bien si uno no tiene libertad para elegir el mal. Y todos estamos en libertad de hacerlo. Todos estamos en libertad de hacerlo. Y ante lo que nosotros elijamos, entonces lo que no puedes cambiar serán las consecuencias, ¿sí? Muchos hoy en día prefieren dar oído a su psiquis, a su pasión, sin darse cuenta del engaño del infierno, en lugar de aprender a comenzar a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y Dios quiere hablar a tu corazón, no solamente a tu cuerpo físico o a tu parte intelectual. Dios quiere hablar a tu corazón, a tu espíritu, ¿sí? Porque donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, ahí hay libertad. Amén. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. La carne es débil, se deja llevar por los sentidos. Gálatas 5, no nos alcanza el tiempo creo, pero déjeme decir solo esto. Usted lee en casa Gálatas capítulo 5, especialmente los versos 19 en adelante, ¿sí? Es un pasaje cortito y usted se va a dar cuenta cómo son las evidencias de la carne y a dónde nomás nos lleva, qué nos lleva a participar, ¿sí? Y hay tantas cosas que son parte del mundo que solamente te están limitando y frenando y que realmente te va a estar inclusive impidiendo y limitando también ir a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué voz escucho? ¿Sí? ¿La voz de la carne? ¿La voz de este mundo? ¿O la voz del Espíritu de Dios en mi vida? Dios te da la capacidad y la oportunidad de decidir, de optar, vivir conforme a los deseos de la carne o del Espíritu. Es su decisión, aquí nadie le está obligando a nada, ¿sí? Implica sí, eso sí. Cuando usted opta y decide por las cosas de Dios, entonces implica renunciar a esas cosas, implica confesar quizá, implica, yo no sé, arrepentirse. Implica también que voy a lo mejor a caer y levantarme. ¿Sí? Ayer el pastor Daniel ponía un ejemplo muy interesante, y la Biblia habla, ¿no? Que a veces muchos somos niños en Cristo. Y ponía el ejemplo de un bebé cuando usted le pone el pañal, ¿sí? Él ni se da cuenta de que está sucio. Y el pañal se puede ir inflando. Todos se dan cuenta de que está cochino, pero él no se da cuenta. Hay que cambiarlo, ¿sí? Cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas, dice la Biblia, ¿sí? Debemos aprender a caminar. Hay momentos que nos tropezamos. Ninguno de los bebés aquí, Fabio, con sus hijos, ¿no es cierto? Yo no sé a qué edad cada uno comenzó a caminar, ¿no es cierto? Algún año ya, ¿sí, no? Pero a los primeros meses, pasitos pequeños y se iban al suelo y ahí estaba papá para levantarle, ¿sí? Y así es en el caminar con Dios. Cuando tú vienes a Cristo no significa que todo es perfecto, no. Pero ahí está Dios para levantarte, para ayudarte, para limpiarte, ¿sí? Pero caminar, ¿sí? Caminar de la mano del Señor, eso es lo importante, ¿sí? Poner la mirada en el Señor y la mano en el arado y no mirar para atrás. Amén. ¿Podemos orar un ratito para terminar? Y decirle al Señor en esta mañana, ¿sí? Anhelo en mi corazón que sea tu palabra que penetre hasta lo más profundo de mi ser. Yo no sé qué es lo que ha hablado a tu corazón, no solamente a tu parte intelectual, a tu vida, a tu espíritu. Nuestras palabras son totalmente limitadas y pasajeras, pero la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eterna y la palabra de Dios penetra. Y lo que Dios ha hablado a tu corazón te está invitando a que tomes una decisión. No dejes que solamente sea tu psiquis, tu cuerpo,
esa naturaleza que te lleva a querer hacer cosas que sabes que son contrarias a lo que Dios quiere, y después las consecuencias de ello, cuando tienes la oportunidad de vivir en esa libertad que Dios te da. Simplemente abre tu corazón al Señor. Yo voy a pedir que podemos bajar las luces un poquito, podemos bajar las luces para terminar orando y decirle ahí en su corazón, usted con el Señor: yo no le puedo dar orando a usted. ¿Sí? Dios conoce su corazón y usted puede acercarse con toda libertad, porque hay alguien que le ama. Al inicio pregunté, ¿cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale una vida? Déjeme decirle, usted vale tanto para Dios que Él envió a su Hijo Jesucristo por usted. Difícilmente nosotros estaríamos dispuestos a dar un hijo para que alguien le maltrate. ¿Sí? Difícilmente. Uno lo que hace por naturaleza es defender a un hijo. ¿Sí? Sin embargo, Dios dio a su único Hijo por amor a ti, para que nuestro espíritu vuelva a tener esa comunión con el Espíritu de Dios, y todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sean guardados para Dios. Podemos decirle ahí en donde usted está sentado: Señor Jesucristo, en esta mañana vengo delante de tu presencia. Tú conoces mi corazón, sabes lo que he vivido, Señor y Dios, pero no quiero seguir en este caminar. He tomado decisiones y me he equivocado en muchas ocasiones, muchas veces. Quizá estás viviendo consecuencias de esas decisiones, yo no sé. Lo que sí sé es que cuando tú vienes a Cristo, Él va a comenzar a intervenir en tu vida para que tomes las decisiones correctas de acuerdo a la voluntad de Él. Pero debes tomar una decisión. Tú puedes escoger también en esta mañana aceptar o rechazar. Pero el que decide optar y aceptar a Cristo, dice el Señor en su palabra: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. El que cree en mí, ¿sí?, tiene vida eterna. Yo te invito en esta mañana a que al hacer esta oración le digas: Señor Jesucristo, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Toma el control. Me rindo ante ti, Señor y Dios. Hazme tú la persona que tú quieres que yo sea, Señor, no la que yo quiero, la que yo he decidido, Señor. Hazme tú la persona que tú quieres que yo sea. Rindo a ti mi corazón, Señor y Dios, te entrego mi vida. Me arrepiento, Señor, pero decido poner mi corazón, mi mirada en ti, mi mano en el arado y no mirar para atrás, Señor. Si tú estás diciéndole en tus palabras al Señor, en tu corazón estás diciendo: yo quiero terminar orando por usted, y quiero invitarle a que haga algo muy sencillo. Yo ni siquiera puedo ver desde aquí con las luces, pero quiero que delante de Dios usted pueda decirle: Señor, yo he tomado esta decisión en esta mañana, y en señal de esa decisión que yo tomo de seguirte a ti, Señor, levanto mi mano para decirte: aquí está mi vida, Señor, mi vida te pertenece. Yo entrego mi corazón a ti, Señor. ¿Quieren levantar las personas que han decidido? ¿Quieren levantar su mano? Lo importante es que Dios le vea, no es lo importante que yo vea. Lo importante es que el Señor le está viendo, ¿sí? Y el Señor no le va a dejar solo. Padre, bendice aquellas manos que se levantan, aquellos corazones, Señor, que te están buscando. Y Señor, que tu presencia siga hablando a lo profundo de su corazón, a su espíritu, para que cada día puedan ser renovados por ti, Señor y Dios. Entregamos, Señor y Dios, esas vidas preciosas para ti, Señor, para tu honra y tu gloria, en Cristo Jesús. Amén.